Bueno, pues en lo que se preparan, les decía también, en este caso, en vez de 2 minutos van a tener unos 3, 4, vamos a ser algo más de generosos, les pido tampoco que lo hagan fácil, estoy seguro de que así va a ser, y que se ajusten a los tiempos. Tenemos de nuevo esas dos posturas, la inteligencia artificial como aliada, que la va a defender don Salvador, y la inteligencia artificial como amenaza por parte de don Alfonso. Comenzamos, si les parece bien, en este caso con la inteligencia artificial como amenaza, al igual que lo hemos hecho en el turno anterior. Don Alfonso, cuando quiera, con el primer bloque, decisión humana versus algoritmo. Adelante. Decisión humana versus algoritmo. Hay un poema, Primer coro de la roca, de T.S. Eliot, que se escribió antes de que existiera incluso Internet, y que parece que cuando lo escribía tenía este tipo de cuestiones en la cabeza y decía: ¿dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en información? Y si se lee al revés, vemos que esto es lo que intenta hacer la inteligencia artificial, con información masiva, querer tener conocimientos de una determinada materia y creo que jamás llegar a ser sabio en esa materia. Y también hay un debate interesante entre Keynes y Hayek, hablaban de economía, y Keynes se enfrentaba a ella pues como si fuese una máquina y como si pudiésemos conseguir la presión adecuada y conseguir las revoluciones más precisas, y Hayek le dice: no hablemos de la economía como una máquina, la economía es un ser vivo. Cuanto más el actuar humano, o los actos humanos, o los hechos de los que se ocupa un jurista, son seres vivos y con la inteligencia artificial es muy difícil que lleguemos a controlarla. Sí que nos podemos servir de ella como ayuda, pero una ayuda que nos va poniendo techos, nos va poniendo incluso palos en las ruedas. La justicia, que se guía por unas pautas, creo que es difícil alcanzarla a través de la inteligencia artificial, pero la equidad mucho más difícil, ¿no? Porque el leal saber y entender de la inteligencia artificial de inmediato tendría que ser despreciado por la inteligencia humana del jurista. Inteligencia artificial aplicada a la medicina, en la medida en que los médicos y la salud pública dicen que se guía muchísimo por la estadística, bien, me alegro por ellos. Inteligencia artificial aplicada al periodismo, si hay un recolector de datos, de noticias que son las que más se están difundiendo en un determinado momento en la sociedad, pues aquel que triunfa o que al menos sabe que tiene la información que él quiere buscando el blog de un comentarista minoritario pero acertado y cualificado, pues con la inteligencia artificial no recomiendo. Y en este mismo sentido tampoco la recomiendo, sino como una herramienta, pero con sus amenazas para el jurista, que sabe que los datos estadísticos que le dé de líneas jurisprudenciales, de normas que a lo mejor el que está decidiendo considera que están equivocadas, debe despreciar la inteligencia artificial y utilizarla como herramienta y servirse de sus propios criterios jurídicos. Muchísimas gracias. Turno ahora de réplica. Don Salvador, cuando quiera. Muchas gracias. Bueno, el dilema que se nos plantea, decisión humana, algoritmo, ¿quién debe decidir? Pues sin duda la decisión humana. Y aunque esto parezca que va en contra de mi tesis, nada más lejos de la realidad. La decisión humana, pero de un humano, de un superhumano, de un superjurista dotado de unas habilidades, de unas capacidades inéditas hasta este momento. Esa persona que tiene que decidir, no olvidemos que cualquier sentencia lleva una rúbrica de una o varias personas, que una demanda lleva una rúbrica y esa persona es la que se responsabiliza del contenido de la sentencia, de sus argumentos y también de todo el trabajo previo que se hace. Bien sabemos en los despachos cuando dedicamos equipos completos a trabajar en la toma de decisiones. Y en la toma de decisiones para una sentencia, sin duda, se tienen que tomar muchísimos datos. Se van a tomar ahora a una velocidad inédita, con un análisis de datos inédito, con una comparación y análisis jurisprudencial inédito, del que finalmente responde un juez.
un juez que tiene que firmar, sin duda, esa sentencia, y en el caso de los abogados, esa demanda o esa contestación a la demanda. Pero se va a hacer con unas garantías que no hemos tenido hasta ahora. La inteligencia artificial es una herramienta, sin duda, lo han dicho los estudiantes hace un rato, es un acompañante que convierta al jurista en un superjurista en relación a los juristas que hemos tenido en el pasado, por cuanto en su toma de decisión va a tener mucho más análisis, muchos más datos, mucha más preparación. En el ámbito societario, el que bien conoce mi oponente dialéctico esta tarde, es bien conocido que la responsabilidad del administrador de una sociedad empieza a considerarse cuando ha tomado decisiones que no están basadas en la toma de la información suficiente, del conocimiento suficiente para esa toma de decisión. Toda decisión tiene un ámbito de riesgo, pero siempre que esa toma de decisión se haya hecho con conocimiento suficiente, pues bien, ahora el jurista va a tener más conocimiento que nunca, que va a tener que tomar todas las cautelas sobre el tipo de inteligencia artificial que ha utilizado, si es generativa, si no lo es, qué alimentación ha tenido esa inteligencia artificial, qué abierta o cerrada ha estado, qué análisis ha tenido, por supuesto, pero al final la decisión será humana, pero de un humano revitaminizado, refortalecido con la inteligencia artificial. Muchas gracias. De nuevo, no le dejamos descansar precisamente para que haya ese debate, que cada uno pueda comenzar un bloque, y vamos ahora con el segundo, las garantías y los derechos fundamentales. ¿Cómo afecta todo esto de la inteligencia artificial? Adelante. Bueno, sin duda, garantías y derechos fundamentales. Derechos fundamentales siempre. Garantías siempre. Como he dicho en mi primera intervención, la inteligencia artificial es una herramienta, como lo fue la rueda, como lo fue la máquina de vapor, como lo fue Internet o el ordenador personal. Y esa herramienta la usa un humano. El humano se responsabiliza y tiene que hacer que el uso de la herramienta respete en todo caso los derechos fundamentales, la dignidad humana, los valores que tenemos como sociedad. ¿Cuál es el argumento que se utiliza en contra de la inteligencia artificial? Los sesgos. Lo han dicho los estudiantes. No hay mejor herramienta para identificar sesgos que la propia inteligencia artificial. La inteligencia artificial tendrá los sesgos que les den. En estos días estamos escuchando noticias en los medios de comunicación como algunas de las empresas que promueven estas inteligencias artificiales están alertándonos de que la inteligencia artificial ha hecho tal cuestión, como diciendo, yo no soy responsable. Oiga, usted sí es responsable. Si usted pone en el mercado una herramienta que tiene un sesgo, usted es responsable de ese sesgo. Igual que el que la utiliza tiene la responsabilidad de pedirle al proveedor de esa inteligencia artificial que le acredite que no tiene sesgo. Detrás de toda inteligencia artificial hay algo. Vuelvo al derecho mercantil y me voy ahora a esa figura jurisprudencial del levantamiento del velo. Detrás de la inteligencia artificial hay alguien. Lo que tiene que ser es un uso, tenemos que hacer un uso responsable, transparente. Cuando utilizo inteligencia artificial, tengo que comunicárselo al cliente. Cuando el juez utiliza inteligencia artificial, tiene que comunicárselo a las partes para que las partes puedan tomar en consideración esto. Siendo así, la tutela judicial efectiva como derecho fundamental, cualquier otro, la no discriminación, la igualdad, todo eso estarán garantizados. Me refugio al final de mi intervención en las categorías jurídicas.
están vivas y hay que aplicarlas. Los principios, los valores tienen que estar dentro de la inteligencia artificial y de eso es responsable el usuario de la inteligencia artificial y, por supuesto, el proveedor de esa inteligencia artificial. Muchas gracias, don Alfonso. ¿Cómo afecta, ¿no?, a las garantías y a los derechos fundamentales la inteligencia artificial? Necesariamente debemos hablar, si pensamos, por ejemplo, en sesgos, de la situación actual de la inteligencia artificial. Ojalá en el futuro tengamos una situación en la que los sesgos en la inteligencia artificial sean menores y más fáciles de controlar. Pero actualmente la palabra amenaza vuelve a pesar mucho si hablamos de garantías, derechos fundamentales y pensamos en los sesgos y además en plural, sesgo estadístico de la obtención de datos por parte de la inteligencia artificial de lo que se encuentra y no queremos ser víctimas de la estadística, pero es que hay también sesgos de programación. Por poner ejemplos ingenuos, si a uno, no sé si a alguien le gustan las palabrotas y le pide que diga palabrotas a Alexa, pues Alexa dice que no dice palabrotas. Y si uno tiene otro tipo de inclinaciones y le pide a Alexa que rece, Alexa le dice que no está programada para rezar. Entonces, actualmente los sesgos están ahí y las garantías de nuestros derechos no están tan asegurados ante la confianza que afortunadamente es mayor que nos inspira un ser humano, un juzgador, un abogado con ética, que la que nos ofrece una inteligencia artificial víctima de dos tipos de sesgos. Si hablamos también de privacidad de datos, otro tipo de nuestra privacidad de derechos, hay ámbitos como el arbitraje al cual se acude porque no queremos micrófonos a la salida de los juzgados y que todo el mundo sepa que estas dos grandes compañías internacionales que quieren seguir siendo amigas después de resolver su controversia, ahora no lo son tanto. El ámbito del arbitraje y el ámbito de la inteligencia humana nos deja en una situación mucho más confortable por lo que al respecto de nuestra privacidad se refiere. El hackeo de datos está además siempre ahí, de modo que si dijésemos no, los árbitros se asisten de la inteligencia artificial, pero ahí queda eso. No queda ahí. ¿Y quién controla a la inteligencia artificial? Yo pienso que quien le controla va a ser una persona y pienso que es mejor verse amparado por la ética de esas personas que se controlan a sí mismas como personas. Les queda todavía unos 40 segundos. Si quieren hacer uso de ese tiempo, ¿prefieren avanzar al siguiente bloque? Por mí, avanzamos. Estupendo. Avanzamos ahora al bloque de la eficiencia del sistema judicial, el tercero de los que nos reúne aquí para debatir sobre ellos. En este caso, y de nuevo, tiene la palabra don Alfonso para presentarnos, ¿no?, cuál es la implicación, cuál es la relación de la inteligencia artificial con esa eficiencia. Pues he hecho una visita y se me han ofrecido más visitas al Tribunal Constitucional, que está muy cerca de mi universidad, y en esta visita se nos dijo que se rechazó un amparo porque en el texto del recurso aparecían citadas sentencias del propio Tribunal Constitucional falsas. A fecha de hoy no se puede comprobar si se ha hecho uso de la inteligencia artificial, pero hay indicios que se convierten casi en pruebas irrefutables y este recurso de amparo fue rechazado y fue amonestado el abogado que lo interpuso. Si hay tantos datos falsos, se ha citado por varios de los ponentes hoy, que si utilizamos ChatGPT, pues nos miente impunemente. Si hay tantos datos falsos en el momento actual de desarrollo de la inteligencia artificial, creo que nos descentra. Papá, ¿por qué no se cae la luna? Y el padre dice, si tengo que explicarle a mi hijo por qué no se cae la luna, yo prefiero confiar en que no se cae y seguir para adelante. Pero si me llega un texto en el que todo está plagado de posibles errores, los ejércitos de abogados que tienen los despachos norteamericanos por otro tipo de razones, vamos a tener que reunirlos en los despachos de los países no common law para trabajar en la adveración de todos los datos que están recogidos en un documento que presuntamente iba a generar más eficiencia en la administración de justicia, en el sistema judicial. Y un recurso, si el recurso se interpone porque yo no aporté datos
y en la siguiente instancia podré aportarlos, pero si el recurso se interpone porque la inteligencia del juez que ha resuelto consideramos que puede ser superada, si no la inteligencia por la experiencia del que está en una instancia superior, ¿qué sucede con la inteligencia artificial? ¿Me van a aplicar en instancias superiores una inteligencia artificial más cara? ¿Por qué sufrí una justicia más barata en la primera instancia? También me despierta dudas el uso de la inteligencia artificial, su eficiencia, y pienso también que reduce la creatividad la inteligencia artificial. ¿Qué decir de los países del common law, donde el juez crea derecho, pero también de los países del civil law, donde hay líneas jurisprudenciales que durante largos años han guiado a los abogados y a los propios magistrados, hasta que hay uno que crea, rompe y se abre una nueva línea artificial, una nueva línea jurisprudencial? Pues pienso que esto lo hace mejor una inteligencia humana asistida quizá por una inteligencia artificial que una inteligencia artificial. Muchas gracias. Turno para la réplica. Gracias. No hay duda, tenemos un problema con la lentitud de los procedimientos judiciales, tenemos un problema con el atasco judicial, tenemos un problema con los tiempos de respuesta de la justicia a los ciudadanos. Unos ciudadanos, sin duda, que plantean más cuestiones, que defienden más sus derechos y, por tanto, ahí hay una clave del número de esta sobrecarga y de este atasco de los juzgados, pero tenemos una herramienta que puede ayudar significativamente a la solución de este problema. ¿Por qué digo esto? Porque no hace falta más que acudir a los datos para ver cuántas sentencias podía poner un juez hace 100 años o hace 150 años y cuántas ponemos. ¿Dónde está la diferencia? En las herramientas. La inteligencia artificial es una nueva herramienta. Y una nueva herramienta que, bien usada, por supuesto, con todos los controles humanos, incluso ayudados por la inteligencia artificial, para ver dónde hay un mal uso de esa inteligencia artificial, puede ayudar a que el juez nos ofrezca una justicia más ágil, más coherente, porque esa inteligencia artificial puede ayudar al juez a ver también la contradicción de su sentencia con sentencias anteriores con mayor facilidad y, por supuesto, una justicia más humana. ¿Por qué con el uso de la inteligencia artificial tendremos una justicia más humana? Porque quitaremos toda la parte tediosa, toda la parte repetitiva de acumular datos, de analizar jurisprudencia. En todo eso tendremos una ayuda significativa que hará que la parte humana, esa que más valor tiene, el ser humano, cuando ha ido inventando sus herramientas, cuando ha ido progresando tecnológicamente, lo que ha ido haciendo es quitando todo aquello que es más fácil de gestionar por un tercero. Y cuando ese tercero, en la inteligencia artificial, nos va a quitar la toma de datos, nos va a quitar el análisis, nos va a quitar la incoherencia interna de la propia sentencia, que muchas veces la tenemos, vamos a obtener una resolución judicial más humana, que se fija más en los efectos, que se fija más en la incidencia en la sociedad de esa resolución, que tiene más en cuenta el contexto social en el que se dicta la sentencia, que tiene más en cuenta el progreso que está significando una línea jurisprudencial, que está identificando las debilidades que tiene para romper las líneas jurisprudenciales, porque cuando veo todo ese argumentario también puedo identificar las debilidades. Por tanto, creo que como sociedad cada día más avanzada, que exige más sus derechos, que acude más a los tribunales de justicia, necesitamos al otro lado
una respuesta que no puede ser siempre más jueces, más funcionarios, más edificios, y que tiene que venir de algo que tiene que ver con la tecnología y las posibilidades tecnológicas actuales. Y eso, en este caso, es la inteligencia artificial bien usada, con todos los controles, con toda la transparencia en su uso, pero que nos puede dar el principio, al menos, de una solución a este problema. Gracias. Salvo que quiera ejercer la dúplica, podemos avanzar al siguiente bloque. Sin problema, avanzamos ahora al marco regulatorio adecuado. ¿Es suficiente esa autorregulación ética o es necesaria una normativa jurídica, un derecho positivo claro y vinculante sobre el uso de la inteligencia artificial? Tiene el turno para exponer los argumentos. Bueno, yo creo que los marcos regulatorios siempre son insuficientes. La realidad va por delante de la norma, de la ley, esto es una constante, y el jurista lo que tiene son categorías jurídicas, son principios, son valores, son derechos fundamentales, derechos que impregnan todo el orden jurídico, y esas categorías, en principio, atienden a lo que va pasando en la realidad social. Más adelante vamos afinando esas respuestas judiciales, jurisdiccionales, y vamos recogiéndolas a través de opciones legislativas que van a ir dando solución a los problemas. Y por tanto, ante la irrupción, una irrupción frenética en poquísimos años de la inteligencia artificial, tenemos una norma que es el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, se ha nombrado ya, y es una primera norma. Se le critica que es una norma de principio, que no termina de aterrizar en cuestiones concretas, pero es una primera norma. El marco regulatorio de la inteligencia artificial es nuestro marco regulatorio. No deja de ser una herramienta que podemos equiparar a cualquier otra herramienta que el ser humano ha venido utilizando. Esa es la labor del jurista, y donde haya una deficiencia o donde ese marco y esas categorías jurídicas generales con las que nos venimos desenvolviendo no son suficientes, ahí habrá que hacer una intervención concreta. Pero el marco tiene que ser suficiente en estos primeros momentos y con esta primera base en el reglamento de la inteligencia artificial. Buscaremos, y hacía referencia yo antes al criterio jurisprudencial del levantamiento del velo. ¿Qué pasó? Pues ante una realidad y un comercio que se empezaba a desenvolver masivamente a través de sociedades mercantiles, ¿quién era el responsable de aquel desaguisado? Pues se construyó con los elementos, con las categorías jurídicas, se construyó una respuesta. Y así tenemos que hacerlo. Los juristas tienen que, desde la academia, desde los juzgados y tribunales, desde los despachos de abogados, tenemos que construir soluciones. No todas, bien lo sabemos los juristas, no todas están expresamente recogidas. Tenemos que acudir a la analogía, tenemos que acudir a distintos criterios, siempre dentro de nuestro marco jurídico general, que tiene que ser suficiente. Porque, en definitiva, y quiero eso sí dejarlo claro, cuando se habla aquí a veces parece que la inteligencia artificial ha hecho algo. No, hay un ser humano que ha hecho algo. La inteligencia artificial no es en ningún caso una persona jurídica, aunque algunos pretendan dotarla de una personalidad jurídica para evitar responsabilidades. Y esto lo hemos vivido en otros momentos con otras figuras. Debemos de huir de esto, identificar quién es el autor. ¿Qué pasa con el coche autónomo? Tiene un responsable, y como juristas, si lo pensamos, podemos identificar al responsable en cada momento. Esa es la labor del jurista, hoy con menos mimbre normativo, mañana con más,
pero sin duda con un reto del que saldremos bien, como siempre. Muchas gracias. Turno de réplica. ¿Necesita una regulación la inteligencia artificial? Si la necesita, quizá una razón principal es porque es una amenaza. Me explico. Si pensamos en formas de desplazarse, andar, en principio no hay una regulación especial respecto a cómo yo debo andar por la calle, por un bosque, puedo ir solo, puedo encontrarme con gente en una playa, no hay camino que valga. Cabalgaduras, también puedo moverme por el bosque con ella, pero quizá en las calzadas romanas pues había unas normas para las cabalgaduras. Los vehículos automóviles necesitan regulación, tenemos que estudiar el código de la circulación, se nos imponen sanciones por incumplirlo, apareció en vida mía, no quizá en la de los alumnos asistentes, la ITV, porque es un riesgo utilísimo, pero es una amenaza para nuestras vidas el no utilizarla adecuadamente. Por lo tanto, sin negar, porque nos encontramos constantemente en ideas coincidentes, los dos equipos, el otro ponente y yo, sin negar la utilidad que tiene la inteligencia artificial en la situación actual, y no quiero pensar, pero pienso que quizá también en el futuro necesita una regulación. Y además es necesaria una regulación de la inteligencia artificial por lo que a los usuarios se refiere, cómo, cuándo, por qué, en qué contextos pueden usarla y cuándo no. Si deben dejar constancia de cuáles son los prompts que han utilizado, citar en nota a pie de página que ha habido uso de tales y cuales inteligencias artificiales, ¿no? Y por supuesto para los programadores. Y vamos a estar tranquilos con que la regulación va a conseguir que los programadores o quienes mueven a los programadores, porque quizá ellos no son los malos y no sé si son malos los que están detrás de ellos, pero vamos a estar totalmente tranquilos. Pienso también en otra analogía, las fichas de papel de los antiguos catálogos de las bibliotecas, donde íbamos viendo los distintos libros e incluso artículos de revistas, y el catálogo era muy exhaustivo, nos permitían llegar al conocimiento sin sesgos. Es más, si luego íbamos a las baldas y veíamos que había un quinto volumen en este año de esta revista que tiene 4 y no está en el catálogo, lo decimos y lo ponen, o en cualquier caso hemos llegado a esto. Yo ahora pienso en un catálogo digital que desaparezca una determinada obra que por sesgos no se quiere que llegue, cuando menos como primer resultado de búsqueda, o si se puede, que desaparezca. Pues vamos a estar tranquilos de que la inteligencia artificial y quienes lo programan no han dado lugar a un sesgo. Yo no estoy tranquilo. Muchísimas gracias. Ahora vamos al último bloque de este debate, en el que vamos a abordar cuál es el papel que juega el jurista en esta era digital. ¿Debe el jurista resistirse o adaptarse a la inteligencia artificial? ¿Qué nuevas habilidades necesita ese profesional del derecho para adelantarse, como también lo hace el derecho y acabamos de tratar ese tema? Adelante. Ha habido un momento muy cercano a la aparición o a la generalización del uso de la inteligencia artificial en el ámbito de Internet, que han sido las criptomonedas. Bitcoin, el primero de ellos, las blockchain, cada token o cada activo digital tiene su blockchain, y hubo un libro de Lawrence Lessig, Code is Law, el código binario de programación es la ley. Y afortunadamente eso ha sido rebatido, pero no sin esfuerzo, y una de las formas de rebatirlo era que Bitcoin por el momento no ha mostrado fallas en su programación, pero Ethereum, una de las primeras posteriores, hay dos Ethereum, porque hubo una bifurcación en el primero y hubo gente que se quiso quedar con el primero y otros que dijeron es defectuoso, creamos otro nuevo Ethereum por bochornoso y avergonzante que pueda parecer. Code is not law. El código no debe ser nuestro derecho. Nos habla también de las deficiencias de la inteligencia artificial y del papel del jurista en este contexto. También en la época de Internet, un Mac, una jarrita, donde ponía Don't confuse your Google research with my law degree. No confundas tus búsquedas en Google con mi grado de derecho, porque tienes una cabeza amueblada y puedes en Google decir
esta fuente, de entrada, la fuente, la rechazo. Hombre, esta fuente está al despacho, no voy a hacer publicidad de ninguna, Martín Echevarría. Entonces, esta fuente sí, a ver qué documentos tienen, ¿no? Una cabeza bien formada, ¿no? Cuanta más inteligencia artificial, más humanidades, más filosofía, más literatura incluso, para que la inteligencia humana pueda hacer un uso de la inteligencia artificial y sortear las amenazas que supone o servirse de las bondades que tiene. Y se ha citado, no explícitamente al autor, pero sí a la definición de Ulpiano de la justicia: justitia es constans et perpetua voluntas jus sum, y en sum está la clave, cuique tribuere, dar a cada uno su derecho. Si en gran medida la inteligencia artificial obtiene datos estadísticos, están jus ali, me están dando el derecho de los otros. Yo quiero una mente humana que me mire a mí, que me escuche, o a mi abogado, y que particularice y me dé mi derecho, si es el existente en ese momento y el particularmente adecuado para mi caso, o si es una aplicación nueva del derecho. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Debe el jurista adaptarse o resistirse? Sin duda, adaptarse. Es como podemos decir que nos tenemos que adaptar o que el ser humano se ha tenido que adaptar a las ciudades, a vivir en bloques o a tantas cosas. Es una realidad, ya es una realidad. Tiene una deriva que todavía no conocemos, pero es una realidad. Aporta muchísimas ventajas. No se puede vivir sin adaptarse. Y permítaseme aquí contar una anécdota que me pasó un día en un tribunal al que fui a quejarme de que me habían puesto una sentencia incumpliendo una sentencia del Constitucional que declaraba nulo un precepto y me lo estaban aplicando en la sentencia. Claro, yo fui al presidente del tribunal y le dije: oiga, ¿qué ha pasado esto? Y me ha dicho: pues no lo sé. A ver, ¿quién era el ponente? Y claro, me dice: bueno, el ponente es un señor muy mayor que claro, no escribe a máquina, por tanto el ordenador ya ni lo mencionemos, y le dicta a una oficial del tribunal, y claro, era imposible que tuviera conocimiento de que había llegado esa sentencia del Constitucional. Entonces, esto nos puede pasar. El mundo sigue avanzando, todo el mundo tiene un acceso muy rápido a toda la documentación, todo el mundo es capaz. Esta mañana estaba en una reunión en el Consejo del Poder Judicial y hablábamos de las estadísticas del último trimestre, o sea, del primer trimestre de 2025, de asuntos que habían entrado, de pendencia, de todo esto. Si no tengo toda esa información, no podré hacer un análisis correcto, no podré pensar qué asunto o en qué me debo de especializar para dar respuesta a las necesidades de una ciudadanía que busca respuestas en la abogacía y en los profesionales, y sin duda adaptarse. No podemos vivir sin ello. Y dicho esto, también quiero criticar algún aspecto de algún compañero y lo digo con todo el cariño y con toda la humildad y toda la admiración hacia ellos. Se convierten en programadores. No se trata de que los juristas nos convirtamos en programadores, simplemente con que seamos unos usuarios, eso sí, usuarios críticos con lo que nos ofrece la tecnología, de dónde viene, quién nos la ofrece, que exijamos transparencia en el uso que los demás hacen de la tecnología en el proceso y también con la administración pública o en la vida ordinaria. Un usuario crítico que no delegue esa parte humana que hemos dicho, y lo decían los estudiantes. Hay un jurista que conduce el autobús y hay un copiloto, que es la inteligencia artificial, que hace que ese jurista sea un superjurista mirado
con los ojos de un jurista de hace 100 años, de hace 50 años. Hemos fortalecido la figura, es una figura más importante en la medida que no le demos la espalda, que la adaptemos con esa visión crítica, con esa exigencia que debemos de tener del uso de la inteligencia artificial. Y diré una última cosa que parece que vendría de boca de Alfonso, pero que la digo, me pone los pelos de punta cuando escucho que la Administración de Justicia está implantando la inteligencia artificial. ¿Qué inteligencia artificial? ¿Con qué paradigmas? ¿Con qué información previa? ¿Cuánto de abierta? Oye, bien se cuidan los despachos de abogados de cerrar la inteligencia artificial dentro de su círculo y que no salga nada afuera, y que lo que está dentro se haya testado previamente, como que se está utilizando ya la inteligencia artificial en el procedimiento, en la tramitación del procedimiento, que la tramitación del procedimiento puede ser vital. Entonces, inteligencia artificial, por supuesto, nos tenemos que adaptar, pero tenemos que exigir que ese uso de la inteligencia artificial sea transparente, que se explique cómo se alimenta esa inteligencia artificial, que se pueda testar, que se pueda denunciar cualquier sesgo que se perciba en esa inteligencia artificial, y por tanto toda esa actitud crítica significa adaptarte a la inteligencia artificial, utilizarla y, cuando sea necesario, combatirla. Muchas gracias. Momento ahora de las conclusiones. Ese minuto de oro, nosotros 3-4, porque somos así de generosos. Don Alfonso, ¿por qué entendemos la inteligencia artificial como una amenaza? Porque puede llegar a restarle importancia a la inteligencia natural de un jurista. Y yo creo que los juristas, y desde luego desde un lugar como una facultad de Derecho, nos podemos sentir muy tranquilos cuando escuchamos en los últimos años que se dice la universidad no está preparando a profesionales para profesiones que tenemos en el futuro inmediato, no en el mundo del derecho. A Francisco de Vitoria nadie tuvo que decirle que él podía aplicar el derecho que conocía a esos seres, personas que estaban al otro lado del Atlántico, y él da lugar además frente a ese reto a la configuración del derecho internacional y las bases de los derechos fundamentales. Los pilares del derecho son, además de sólidos, son pocos. Con unas cuantas categorías jurídicas hemos venido resolviendo infinidad de situaciones. Y la mente del jurista los combina, y hay algunos momentos geniales de la mente del jurista, pues los derechos de obligaciones, exigibles interpartes, los reales, erga omnes, pero incorporación del derecho al título en el título valor, y resulta que un derecho de crédito que es de obligaciones es exigible erga omnes porque yo digo que en este papel está el derecho y lo puedo pasar de mano en mano, y juegas y combinas el 609 del Código Civil, no existía en aquel momento, para que se pueda producir la adquisición de un derecho de obligaciones. Los tokens, hoy día pues también están vinculados a la inteligencia artificial, son al fin y al cabo tomarle el relevo a las anotaciones en cuenta, que eran al fin y al cabo tomarle el relevo a los títulos valor. Yo pienso que es mejor que dejemos seguir volando a la mente del jurista y que las figuras atípicas en un ámbito como el mercantil, tan absolutamente amigables, no producen ningún miedo el que no estén ni reguladas ni nominadas, sino creadas sobre la base, muchas de ellas, de 1526 a 1536 del Código Civil y 347 y 348 del Código de Comercio. Sobre ese esqueleto se crean infinidad de figuras atípicas con la creatividad que tiene la mente humana. Muchas gracias. Concluye, adelante. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Alfonso. Daba alguna pincelada en mi intervención. Desde luego, esas categorías, esos pilares jurídicos que nos decía Alfonso, esos los tienen que regular este nuevo momento de la tecnología, que va a hacer que todo sea distinto,
que tenemos que abordarlo para regularlo, para avanzar en su regulación, para avanzar en categorías jurisprudenciales que terminarán en normativas a buen seguro, avanzar encajándolo, pero la herramienta es indiscutible. Es indiscutible porque está en la calle, porque mis hijas lo utilizan todos los días, porque en el despacho se usa constantemente y no podemos darle la espalda a esto. Las ventajas son innumerables. Las cautelas tienen que serlo igualmente. No hay nada gratis en esta vida, que me decía mi padre. Esas ventajas pueden tener un coste. Hay que estar atentos al coste, hay que dedicar el tiempo que requiere el uso de esas facilidades que se pueden convertir en envenenadas. Y lo que sí hace falta es apostar por ello, no dejar de usarla, formarse y tener esa actitud, me remito otra vez, a esa actitud crítica, de usuario crítico con lo que estoy utilizando. No puedo presentar una demanda en el Tribunal Constitucional utilizando sentencias falsas, pero ese es mi error. Yo recuerdo cuando empezaba a ejercer, si se mencionaba una sentencia, tú te referías al Aranzadi. Inmediatamente, 2 años después, ya te referías a Aranzadi base de datos y tú hacías la correspondiente anotación. Si hablabas de un autor reconocido, lo señalabas. Hoy entendemos que la ética del uso deberá llevar a que debe tanto el juez, que lo hacía igualmente, como el abogado, hacer mención expresa a la fuente que está utilizando. Porque eso da consistencia a su argumento, da veracidad a su escrito y lo pone en valor. Y lo otro es una especie de thrillerismo que termina mal, como nos ha contado Alfonso con esa demanda ante el Constitucional. Por tanto, apostar por la inteligencia artificial, apostar por su uso. Tenemos un camino importante a recorrer donde seguro que los más jóvenes nos van a ganar la partida, pero donde ellos también tienen que aprender que detrás de todo, como nos decía Alfonso, hay unas categorías jurídicas, hay unos principios y hay unos valores que tienen que estar siempre respetados y defendidos en el uso de la inteligencia artificial y de cualquier otra herramienta que usemos o que aparezca en el futuro. Bueno, pues millones de gracias, enhorabuena, ha sido un placer escucharos.